Desde evangelios que hacen quedar a Judas como el bueno de la película y que se sacrificó para que la profecía se cumpliera, hasta evangelios que hablan de la infancia de Cristo y hasta de la Virgen María, cosas que nunca encontramos en la Biblia y que por alguna razón estos libros explican. Estos son los 5 libros apócrifos más perturbadores de la historia. Antes de que continuemos, cabe aclarar que son apócrifos porque la Biblia no los ha reconocido como canónicos, es decir, probablemente son del año 200 después de Cristo, es decir, que se duda de que sean verdaderos, pero ojo, muchos libros de la Biblia también no se sabe si son realmente de la autoría que dicen, no se sabe ni siquiera si los mismos apóstoles los escribieron, esto desde un punto de vista histórico. Pero sin más dilación, ¡vamos! En el puesto número 6 tenemos al Protoevangelio de Santiago. El Protoevangelio de Santiago también es conocido como el Evangelio de la Natividad de María. Es un texto apócrifo que se centra en la vida de la Virgen María y los eventos que rodearon su nacimiento de Jesús. Este documento es significativo porque proporciona detalles sobre la infancia de María, su concepción y nacimiento virginal, así como la infancia temprana de Jesús y temas que no se encuentran en evangelios canónicos. Probablemente fue escrito en el siglo II después de Cristo. Su autoría supuestamente es atribuida a Santiago el Justo, hermano de Jesús, aunque la verdadera autoría es desconocida y el texto es considerado anónimo. Pero, ¿qué es lo que contiene Kimba? Bueno, por ejemplo, se habla del nacimiento de María, que los padres de María eran Joaquín y Ana, quienes eran unos ancianos sin hijos que rezaran fervientemente por un hijo. También hablan sobre un ángel que se le aparece a Joaquín y Ana, anunciándoles que tendrán una hija que será bendecida por Dios. También habla un poco de la infancia de la Virgen María, donde se dice que María nace milagrosamente y es consagrada al templo a la edad de los 3 años, donde se cría con mucha pureza y piedad. Se habla supuestamente de que María pasó gran parte de su vida en un templo, que como les dije anteriormente fue desde los 3 años hasta los 12 años, cuando ahí toma la decisión de que debe ser entregada a un matrimonio para preservar su pureza. También se detalla sobre su matrimonio y cómo supuestamente unos sacerdotes organizaron un sorteo para encontrar a su esposo y por casualidades de la vida salió José, un anciano carpintero que es elegido milagrosamente como su esposo. José aceptó casarse con María con la condición de respetar su virginidad. También habla sobre la concepción de Jesús, pero bueno, esto ya lo encontramos en la Biblia, así que ninguna novedad. Y antes de que me funen, recuerden que yo solamente les estoy detallando lo que dicen, las cosas más importantes. Por ejemplo, ya empezamos raro cuando detalla que Jesús tuvo un hermano. Para empezar, eso es muy dudable, pero en fin. Estas solamente son suposiciones y no está comprobado que sea verdadero. Así que no se lo tomen muy en serio, mis queridos amantes de la religión. Número 5. El Evangelio de Nicodemo. También es conocido como Hechos de Pilato. A ver, desmenucemos por partes. Este libro nos habla ampliamente del juicio y la crucifixión de Jesús, con eventos sobrenaturales y elementos no presentes en los evangelios canónicos. Por ejemplo, Poncio Pilato es retratado como un ser conflictivo. Para nada es una novedad. Sin embargo, él supuestamente tenía una esposa que tenía sueños proféticos sobre la inocencia de Jesús y le rogaba que no sentenciara a Jesús. Sin embargo, Poncio Pilato le valió y al final terminó no haciéndole caso. Durante el juicio, estándares se inclinan ante Jesús y una luz divina lo rodea. Después de ser crucificado, se narra que Jesús desciende al Hades y enfrenta a Satanás y libera a las almas justas. Esto incluye a Adán y Eva. También se narra testimonios de resucitados como Carino y Leucio, quienes testimonian sobre su liberación del Hades, causando asombro y miedo. También hay apariciones de ángeles y fenómenos como terremotos y cielos oscuros que acompañan la resurrección. Definitivamente, el Evangelio apócrifo de Nicodemo nos narra cosas muy interesantes, y de lo más rescatable que puedo entender aquí es las revelaciones que supuestamente tuvo la esposa de Poncio Pilato, y también me llama mucho la atención que Adán y Eva hayan estado en el infierno y que hayan sido salvados. Esa no me la sabía. Díganme, amantes de la Biblia, si en alguna parte decía que Adán y Eva habían sido arrojados al fuego eterno. Y bueno, si mal no recuerdo, también en la Biblia no se hablaba de más resucitados. El único caso de resurrección que yo recuerde, aparte del de Cristo, es el de Lázaro, amigo de Jesús. Pero probablemente Jesús en vida hizo más milagros, no lo sabemos. Cabe aclarar que todo esto es desde un punto de vista religioso. Si tú no eres una persona creyente, pues tómalo como fuentes históricas. Número 4. El Evangelio de Pedro. ¿Qué podría ser más interesante que el patriarca de la iglesia, el escogido por Cristo, Pedro, tuviera un evangelio? Pues en este supuesto evangelio apócrifo se ofrece una visión alternativa y detallada de la pasión y resurrección de Jesús. Aunque no es parte del canon bíblico, incluye elementos sorprendentes y dramáticos que no se encuentran en los otros evangelios. Por ejemplo, fue escrito en el siglo II después de Cristo, atribuido al apóstol Pedro, aunque la verdadera autoría es incierta. ¿Qué es lo que contiene? Juicio y crucifixión. Por ejemplo, se detalla que el juicio
juicio de Jesús fue una acusación muy fuerte de los líderes judíos, presentándolos como los principales responsables de su muerte. También la resurrección es descrita de una manera espectacular, donde supuestamente dos ángeles gigantescos descienden del cielo y escoltan a Jesús fuera de la tumba, seguido por una cruz parlante que declara la divinidad de Cristo. Guardias aterrorizados. Los soldados que custodian la tumba se desmayaron ante el miedo y la visión de los ángeles, quienes eran seres espectaculares. La resurrección también se da testimonio de eventos sobrenaturales que se presenciaron en ese momento. También nos narra que Pilato y Herodes se lamentaron profundamente por sus acciones, presentándose como figuras atormentadas de por vida por su papel en la crucifixión. Estos elementos, con sus detalles sensacionales y dramáticos, hacen del Evangelio de Pedro una fuente fascinante para comprender las diversas interpretaciones y narrativas sobre su vida y muerte de Jesús. Y por si te animas a revisarlo, a mí me parece que lo interesante aquí es que se menciona la resurrección como un evento mucho más grande del que habla la Biblia. La aparición de estos dos ángeles gigantescos descendiendo del cielo, seguido por la cruz parlante, le dan un dramatismo más espectacular del que originalmente se le da. Sin duda muy interesante. Y pasamos al número 3, el Evangelio de la infancia de Tomás. Y agárrense bien, porque esto sí que da información interesante sobre la niñez de Cristo. ¿Nunca se han preguntado cómo era Jesús de niño? Pues en la Biblia no se nos detalla muy bien esto, solamente historias breves, ya que prácticamente de un momento a otro se salta de la niñez hasta sus 30 años, a lo que se conoce como los años perdidos de Jesús. Pero en este evangelio apócrifo tenemos el siguiente contenido. Se dice que el niño Jesús realizaba milagros sorprendentes y a veces inquietantes. En un episodio crea pájaros de barro y les da vida. En otro maldice a un niño que lo ofende y el niño cae muerto, aunque Jesús más tarde lo resucita. También habla sobre las lecciones de poder. En una serie de incidentes Jesús demuestra su poder y divinidad, como cuando estiró la madera de su padre José para crear una viga de longitud correcta, o cuando hace que la fuente de agua brote en lugares inusuales. También se dice que Jesús asombraba a los maestros y líderes religiosos con su sabiduría y conocimiento sobre las escrituras a una edad muy temprana. También mencionado en la Biblia, mostraba una comprensión profunda y sobrenatural de los conocimientos mundiales. Tenía acciones milagrosas y a veces perturbadoras, causaban asombro y temor a los vecinos y otros niños, ya que su naturaleza divina a menudo era incomprensible para los demás. Y aspectos novedosos que nos detalla es, a diferencia de los relatos canónicos, este evangelio presenta a Jesús desde niño como una figura poderosa y a veces impredecible, subrayando su divinidad innata. Milagros inusuales. También nos habla de milagros descritos, que son a menudo muy sorprendentes y no siempre benevolentes, destacando una faceta más compleja y misteriosa del joven Jesús. Dado que Jesús desde niño tenía tanto conocimiento, muchas veces sostenía conversaciones dramáticas con algunos adultos y estaba llenas de tensiones, ofreciendo un retrato único de su infancia y demostrándonos que realmente este hombre fue un hombre muy sabio. Quiero decir que la primera vez que leí algunas de sus páginas me pareció muy interesante y lógico también que Jesús tuviera poderes sobrenaturales desde niño. Y es que realmente hay cosas un poco perturbadoras que se dicen en este libro, como por ejemplo cuando supuestamente a un niño lo maldijo y este murió instantáneamente, pero más tarde Jesús se reivindicaría. Cosas interesantes, y si te interesa saber un poco más de este libro te recomiendo leerlo, ya que podrías encontrar cosas interesantes, aunque como te hago recordar probablemente no es original, así que tampoco te lo tomes al pie de la letra, pero como una fuente histórica realmente muy interesante. Y ahora les presento el Evangelio de Judas. Imagínate que el traidor de la Biblia, el tipo al que muchos han odiado durante muchos siglos, tuviera un evangelio. Pues el Evangelio de Judas realmente hizo que muchas personas se interesaran y otros incluso dijeron que era verdadero. La verdad es que esto aún es un misterio. Pero ¿qué es lo que nos dice este supuesto Evangelio de Judas? Descubierto en 1970. Anduvo por ahí y recién fue publicado el 2006. Y un dato interesante es que cuando fue descubierto estuvo en condiciones muy aceptables, pero conforme fue pasando de mano en mano, no lo vendieron, no fue público, se fue deteriorando. Es decir, pudo haber sido mucho más conservado y aún hay páginas que no sabemos qué es lo que decían. Pero bueno, ya saben cómo somos los humanos. Este evangelio presenta a Judas Iscariota no como un traidor, según los evangelios canónicos, sino como el discípulo más cercano
y confiable de Cristo, quien le realizó la petición de que lo traicionara. Imagínense cuánto cambiaría el canon bíblico con estas afirmaciones. Bueno, en un fragmento extraño se dice que Judas tenía un entendimiento superior y estaba ayudando a Jesús a liberar su espíritu de su cuerpo material, algo que realmente tiene mucho sentido. Pero en fin, es muy interesante pero muy breve lo que dice, ya que como les mencioné, gran parte de esta historia fue perdida con los años y obviamente la iglesia no lo reconoce como canónico. Pero a ver, vamos a ver, ¿por qué no los reconoce como canónicos? Bueno, para que un libro sea considerado canónico, primero tiene que cumplir con la edad. Es decir, por ejemplo, si el Evangelio de Judas fue escrito en el año 200 después de Cristo, significaría que Judas tuvo que haber vivido más de 200 años. No tiene sentido, ¿verdad? Porque Judas, si no me equivoco, murió antes de los 50. Entonces no tiene sentido que Judas lo haya escrito en el año 200, ¿verdad? Pero en fin, esto dará para otro video donde les explicaré más a detalle estas cosas. Continuemos. Y por supuesto nos vamos al número 1, el Evangelio de Tomás. Se trata de un texto apócrifo que consiste en una colección de dichos atribuidos a Jesús. No narra la vida y los eventos de Jesús, sino que se enfoca en sus enseñanzas a través de una serie de declaraciones enigmáticas que estoy casi seguro que no le gustaría a la iglesia. Se estima que también es del siglo II después de Cristo y tradicionalmente se dice que lo escribió Tomás el Dídimo, uno de los apóstoles de Jesús, aunque el texto, como les mencioné, es anónimo. Los escritos están en estilo críptico y a menudo alegórico, invitando a la interpretación y reflexión personal. Muchas de las enseñanzas del Evangelio de Tomás enfatizan en la importancia del conocimiento interior y la comprensión espiritual sobre las prácticas religiosas externas. El texto resalta la idea de que la salvación se alcanza a través de la autorrealización y el conocimiento espiritual. Jesús usa paradojas y afirmaciones sorprendentes, como por ejemplo dice: si no te vuelves como un niño no entrarás en el reino de los cielos. Logia 22. Estas enseñanzas a menudo desafían las nociones tradicionales sobre la fe y moral. En el Evangelio, por ejemplo, se dice que el reino de Dios está dentro de cada persona y no es un lugar físico, enfatizando la idea de que la experiencia divina es algo que se encuentra dentro de uno mismo, algo que me hace recordar a ciertas matices del budismo. También nos dice: el que encuentre la interpretación de estas palabras no experimentará la muerte. Este dicho sugiere que con la comprensión profunda de las enseñanzas de Jesús podemos llevar una forma de vida de inmortalidad espiritual. Pero aquí viene algo muy interesante y realmente que no me gustó mucho, y dudo mucho de que esto haya sido escrito por los apóstoles, que dice lo siguiente: María debe salir de entre nosotros porque las mujeres no son dignas de la vida eterna. Esta afirmación no la voy a detallar, pero si quieren leer el libro pues léanlo, pues tiene afirmaciones que realmente son un poco machistas, por no decirlo de otra forma, y que me encantaría leerlo en este momento, pero realmente no sé, como que me da un poco de cringe, así que se los dejo de tarea, mis chavos. Bueno, en fin, este Evangelio de Tomás es muy interesante, ya que nos da un punto de vista de la fe diferente al que es tradicional, y una de las frases más interesantes es que nos llama a buscar el interior, que el reino y la felicidad está dentro de nosotros, algo que se me hace muy parecido a la filosofía budista. En fin, estos han sido los evangelios apócrifos más destacados y que más han llamado mi atención, y así como la de muchas personas. Recuerda que esto no te lo debes tomar al pie de la letra, ya que no se sabe si son escritos por los autores dados o en qué año exactamente se escribió. Sin embargo, es muy interesante. Cada persona busca la fe y la religión y su camino propio, y esto se debe respetar. En fin, si el video te gustó, te invito a suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones. Yo soy tu servidor Kimbakan y en este canal narramos historia, noticias, anime y más. En realidad tenemos una temática muy diversa, así que me apoyarías mucho con tu suscripción y tu like. Gracias a todos y recuerden que el que no conoce su historia vive condenado para repetirla. Hasta la próxima, que tengas un buen día o buenas noches, cual sea tu caso. Adiós.